El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy te rogamos que venga tu reino, entendiendo que tu reino es tu gobierno, entendiendo que en ese reino hay un rey y que hay unas leyes que rigen ese reino. Y esas leyes que rigen ese reino están todas condensadas en tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ese reino, entendiendo, por supuesto, que hay un rey que eres tú, pero también comprendiendo que hay unas leyes que debemos obedecer. Por eso dices en tu palabra que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso entendemos, Dios amado, que cada día tú nos revelas cuál es esa voluntad que ha quedado plasmada en tu santa y bendita palabra, para que nosotros sepamos la manera como debemos comportarnos ahora que habitamos en ese reino donde tú eres el que gobiernas. Ayúdanos a estar atentos para poder caminar en obediencia y para poder avanzar hacia el propósito que tú tienes con nosotros. Te agradecemos infinitamente porque cada día que te revelas más a nuestro corazón y que nos permites acercarnos más a tu presencia, nosotros nos damos cuenta de nuestra fragilidad, de lo débiles que somos y de lo necesitados que estamos de ti. Y por eso venimos aquí con el deseo ardiente en nuestro corazón de seguir aprendiendo de ti, de seguir descubriendo lo que hay en el secreto de tu corazón para seguir avanzando en tu dirección, no en la nuestra. Aquí estamos porque tú, por tu infinita misericordia, nos has permitido entender que la obra que tú comenzaste no está terminada y que todavía faltan muchas cosas que tú vas a seguir trabajando en nosotros, y somos materia disponible para ti, para que tú nos sigas dando forma a través de tu palabra y que cada día nosotros podamos ser hechos a tu imagen y semejanza. Te agradecemos infinitamente porque este es un privilegio muy grande, el poder escucharte cada mañana, recibir el consejo tuyo. Es una bendición supremamente grande que valoramos. Gracias por despertarnos cada mañana y poner esa disposición en nuestro corazón para recibir el consejo tuyo, el consejo de tu palabra. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que tú congregas de diferentes partes del mundo en este lugar. Te ruego por ellos para que
la bendición tuya nunca falte y para que nos permitas a todos nosotros en este día poder comprender tu verdad, que el velo sea rasgado, que las tinieblas sean disipadas de nuestro corazón, para que la palabra que tú hoy traes pueda producir en nuestros corazones el fruto, el propósito con el cual tú la envías. Sabemos que cada uno de nosotros vive sus luchas de diferentes formas. Te rogamos por cada persona que batalla, tal vez en el tema financiero, que tú hagas un milagro en sus vidas, por aquel que tal vez está desconsolado, que está desanimado, que tú seas fortaleciendo, que tú seas abrazando con tu amor a aquel que piensa que está solo, que está triste. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú liberes a aquel que se ha sentido cautivo, que tú sanes al enfermo y que tu mano poderosa sea sobre nuestras vidas, guardándonos y protegiéndonos en esta nueva semana que comienza. A ti te damos toda la gloria y la honra por lo que harás en nuestra vida. Ayúdanos a tener un corazón siempre dispuesto para ti. Gracias por despertarnos cada mañana y hacernos sensible a la voz y al consejo tuyo. Gracias por visitarnos a cada uno de nosotros y por dejarnos conocer tu amor y por dejarnos saber que nos amas tanto y que somos importantes para ti. Gracias, amado, te damos en el nombre poderoso de Jesús por lo que hoy harás. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga, el Señor me los proteja siempre, el Señor me los guarde en el hueco de su preciosa mano y que de allí absolutamente nadie les pueda arrebatar. Está el Señor Jesús a punto de hacer un milagro grandioso y me impresiona muchísimo que Él le dice, que la Escritura dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Estamos hablando de ese milagro que Él hizo de la multiplicación de los panes y los peces. Y comienza Jesús preguntando que qué tenían ellos para dar de comer a la multitud. Y muchos de ellos empezaron a decir, lo que tenemos es realmente poco, unos pocos panes y unos pocos peces no servirían para alimentar a tanta gente. Jesús, dice la Biblia, había dicho, Él sabía lo que iba a hacer. Simplemente les estaba preguntando a ver con qué iban a salir. Lo cierto es que Él toma esos pocos panes y esos pocos peces y lo primero que hace, mientras ellos hablaban mal de lo poco que tenían y pensaban que era insignificante, Jesús toma los panes, toma los pocos peces y lo que hace es dar gracias a Dios por aquello poco que tenía. Y el milagro ocurrió porque ahí es donde comienza todo, cuando empiezas a ser agradecido con lo aparentemente poco que tienes. Eso poco que tienes en las manos de Dios es realmente mucho. Nunca ellos imaginaron que aquellos pocos panes y pocos peces que estaban menospreciando realmente era una gran cantidad de panes y peces que iba a poder alimentar a una multitud tan grande. Tal vez estás en la misma condición y dices lo que yo tengo es poco, no tengo nada. Quiero decirte, si tienes a Dios, tienes todo lo que necesita para que Él pueda producir un milagro poderoso en tu vida. Debes saber que el Señor sabe qué va a hacer, hay un milagro que Él quiere hacer, sencillamente te está probando. ¿Qué haces cuando lo que tienes consideras que es demasiado poco? ¿Cuál es la actitud frente a esos momentos en los que sientes que no tienes nada? ¿Sigues estando agradecido por lo poco que tienes o empiezas a renegar de ello? Hoy el Señor nos llama a que seamos agradecidos, porque aquello que parece poco en nuestras manos, en las manos de Dios es realmente mucho. Así que alaba a Dios con todo el corazón, por lo poco o por lo mucho que tengas. Nunca pierdas la gratitud en el corazón y alaba a Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué te parece si en este día empezamos a adorarle a Él con nuestro servicio, compartiendo con aquellos hermanos esta palabra de bendición? Porque sé que va a ser una palabra de mucha bendición para nuestros corazones. Pero ¿cómo conocerán ellos si no hay quien le predique? Así que vamos a compartirles este mensaje. Es simplemente compartir ahí en su grupo de amigos, invitar a sus familiares y a aquellas personas que usted considera que son especiales para que ellos también reciban este alimento espiritual que Dios con tanto amor nos comparte en cada día. Dele me gusta a esta transmisión
y prepárese para disfrutar el mejor y más bendecido de todos los días. Y ahora sí estamos listos para recibir su palabra. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto también lo decimos en este día nosotros. Ya no vivimos, eres tú el que vives en nosotros. Así que por favor, enséñanos tú, amado, que eres tú nuestro Maestro. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que harás a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado La lepra del pecado. La lepra del pecado. Y vamos a mirar el libro de Lucas en el capítulo 4, en el verso 27 que enseña. Lucas 4, verso 27. Dice la palabra: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Está hablando Jesús. Jesús, recordemos, para los que han seguido los estudios que se han venido realizando en este tiempo, Jesús había dicho a los judíos que nadie es profeta en su propia tierra, y anuncia de este modo el hecho de que el cristianismo no sería bien recibido por los mismos judíos. En efecto, esto fue lo que terminó ocurriendo. Jesús les da como señal el hecho de que habiendo muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías, este profeta fue enviado a una viuda pagana. De igual manera les da como señal el hecho de que habiendo muchos leprosos entre los israelitas de su tiempo, Eliseo fue enviado a sanar a un hombre que no pertenecía a su pueblo. Estamos hablando del sirio Naamán. Naamán, al que Jesús toma como ejemplo aquí, como ejemplo de fe, era el comandante militar en jefe de un persistente enemigo sirio, tanto de Israel como de Judá. Tan recientemente como en los días de Acab y Josafat, Siria, el pueblo del cual hacía parte Naamán, había peleado y ganado contra Israel. Miremos unas de estas victorias ganadas. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 35 al 36. Primera de Reyes 32, 35 al 36 dice, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, verso 36, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Su posición y éxito hicieron de Naamán un varón grande delante de su Señor, quien lo tenía en gran estima, y personalmente era un hombre valeroso en extremo, dice la palabra. Según las leyendas judías, los rabinos nos dicen que fue él, Naamán, quien disparó la flecha con la que Acab, rey de Israel, fue asesinado. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía en contra era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable que lentamente lo llevaría a la muerte. Miremos eso, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, por favor. Segunda de Reyes 5:1 dice la palabra.
la hermosa y bendecida palabra del Señor. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Es un hombre con una muy buena posición social. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, me impresiona que dice, siendo sirio, dice que Jehová había dado salvación a Siria. Tremendo. Era este hombre valeroso en extremo. Y dice, pero, y ese pero, casi que borra todo lo anterior. Pero era leproso. No importaba que tan bueno y exitoso fuera todo lo demás en la vida de Naamán. Al fin y al cabo, él era un leproso. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos un pesado impuesto sobre su grandeza. Naamán estaba siendo afectado por un desorden de lo más posiblemente repugnante y humillante que podía desgraciar a un ser humano. La lepra antigua inicia con manchas pequeñas y rojas en la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas con una especie de apariencia brillante o escamosa. Y muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero en la cabeza y después incluso de las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y los pies se aflojaban, empezaban a podrirse, literalmente, podrirse. Era insoportable el olor de una persona con lepra. Y eventualmente se caían. Luego, las uniones de los dedos, de las manos y los pies comenzaban a romperse y a caerse en pedazos. Quise compartir algunas fotografías de esta, pero me parecieron demasiado fuertes. Pero es importante que las tengamos en cuenta para poder entender la magnitud del problema que este hombre estaba viviendo y el centro del mensaje que el Señor quiere dejar en nuestro corazón hoy. Las encías, dice que comenzaban a encogerse y ya no podían sostener los dientes y se les caían los dientes. Así que cada uno de esos dientes se les perdía. La lepra es una enfermedad que va carcomiendo el rostro, la nariz e incluso el paladar. Los ojos de las personas que la padece se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. Según la ley mosaica, los leprosos tenían que ser aislados completamente de la sociedad y esto para cualquiera podría resultar demasiado cruel, porque ahora no es solo el dolor por la enfermedad, sino el dolor del rechazo. No hay nada que duela más que cuando te rechazan y cuando te hacen a un lado, que cuando te desprecian. Eso padecía un leproso. Resultaba cruel, pero era la manera que tenían de evitar el contagio. No se trataba de marginar al enfermo, sino de preservar el bien del pueblo, pero para el leproso era algo demasiado duro. El leproso, sin embargo, por estas restricciones,
ha pasado a ser imagen de la persona que está fuera de la sociedad, leproso fuera de la sociedad. No podía estar con la gente. Ellos se hacían generalmente en las partes externas de las ciudades. Allí los encontraba a los leprosos para que no contaminaran. Aún hoy hay leproserías en las que estos enfermos quedan apartados. Ahora uno mira la vida de un leproso y dice, wow, pobrecito. Pero si somos nosotros los que estamos sufriendo la enfermedad, ¿qué pensaríamos? ¿Cómo actuaríamos? La lepra es también signo del pecado por el cual el cristiano se separa de Dios y de las cosas espirituales, y pensaría sin temor a equivocarme que la lepra espiritual, que es el pecado, es más terrible que la lepra física, mucho más terrible. Yo miraba en el tiempo del COVID-19, de esa pandemia que vino. Se sacaban muchas campañas en los diferentes medios de comunicación en donde le decían a la gente que se tenía que lavar las manos, ¿verdad? Y la gente tenía que usar tapaboca y la gente tenía que usar desinfectante. ¿Para qué? Para no contaminarse. Ay, que uno sintiera cerca a uno a alguien que estornudara. Uno decía, hasta aquí llegué, y uno se separaba porque se iba a contaminar. Era terrible eso. Y me ponía a pensar, decía, bueno, somos así con esta enfermedad del COVID, pero no nos damos cuenta que hay una enfermedad peor que el COVID y peor que la lepra, que se llama el pecado. Y ante él no reaccionamos de la misma manera y no nos lavamos las manos con agua limpia y no nos estamos cuidando para no contaminarnos. Una persona en pecado o lepra espiritual inconscientemente deja de participar de los bienes divinos y entra en una fase de autoexclusión. Usted recordará que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos hacen es que se esconden de la presencia de Dios. Los leprosos tenían que estar excluidos para no contaminar. Y cuando hay pecado, lo primero que el enemigo dice es, escóndete, apártate. Y esta es una condición de la que no se puede salir solo. Sin lugar a dudas, la peor lepra en nuestra vida es la lepra del pecado, que carcome nuestra piel con enfermedades, porque muchas de las enfermedades son producto de argumentos espirituales que las personas tienen. Entonces no solo carcome la piel, sino que carcome el alma de las personas. El pecado es una lepra que nos aparta de Dios. Es una lepra que nos margina de los hombres y mata nuestras nobles aspiraciones. La lepra, según algunas personas, incluía toda clase de erupciones y enfermedades de la piel. Pero la ley tocante a la lepra misma, distingue entre la llaga de lepra y la erupción inofensiva en la piel. Miremos Levítico capítulo 13, verso 39. Levítico 13, 39. Entonces a esta lepra espiritual casi no se le pone cuidado. Y esta es peor, es más terrible. Levítico 13:39 dice, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. O sea, aquí no hay problema, es un empeine. Cuando se refiere a las personas, tendremos que pensar exclusivamente en la lepra, siendo el caso de Naamán, el hombre del cual Jesús toma ejemplo. Sabemos que la enfermedad y la muerte
El dolor y la tristeza son todos consecuencias del pecado. Miremos qué pasó. Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Dios hizo al hombre con todo el amor y lo puso en el huerto del Edén. Y primero Él preparó todo lo que el hombre necesitaría para sobrevivir, para que no le faltara nada. Mire el amor de Dios tan grande. Dice que había oro, había piedras preciosas en el huerto del Edén, había ríos, había árboles. Dios lo hizo todo para el hombre, para que no le faltara nada. Pero le dijo, no tomes del árbol, porque el día que él tomes, ese día vas a morir. Es decir, le dio una ley y el universo está sustentado por leyes que no se pueden traspasar. Esa es la ley. La ley que te va a permitir vivir a ti en bendición es la obediencia. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Pero a Adán y a Eva no le parecieron, escucharon el consejo de la serpiente y mire lo que pasó. Vino una consecuencia. ¿Por qué? Porque las consecuencias no se pueden evitar. Miremos un poquito acá a cámara en primer plano antes que leamos esa cita para decir algo. Y es que aquí no se trata, porque la gente dice, es que Dios me ama. Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. Pero tenemos que empezar a vivir, y lo decíamos al comienzo en la oración, que se trata de un reino. Y en ese reino hay unas leyes, mis amados, hay unas leyes que no se pueden transgredir. Aunque Dios te ame, no se puede. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Algunos hacen la fácil, van a la Biblia y como encuentran algo que va en contra de su comportamiento, borran ese texto. Es esta parte donde dice los idólatras no entrarán al reino, los adúlteros. Esa parte no me gusta de la Biblia, bórrela. Y algunos se toman tan en serio esto y empiezan a borrar todo lo que no les agrada de la Biblia, donde Dios les manda que dejen, no, eso no me gusta. A mí me gustan son las promesas. Pero las leyes no se pueden cambiar. Es como la ley de la gravedad. Si usted se sube a un edificio y se arroja de allí, aunque usted no crea en la ley de la gravedad, ¿qué le va a pasar? Pues se va a morir, porque es una ley. Las leyes de Dios no se pueden cambiar. Dios no puede decir, siendo un Dios justo, Él no puede decir, ay, mi hijo pecó en esto, voy a cambiar la Biblia para que él no tenga consecuencias. No lo puede hacer, mi amado hermano. Y la ley de Dios dice, vas a hacer esto, no vas a tomar del árbol. La ley que te permite vivir en la bendición de Dios se llama la obediencia. No era mucho lo que se le pedía a Adán. No comas de ese árbol. Sencillo, esa es la ley. Cuando ellos traspasan la ley, viene espiritualmente una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación. Entonces, aunque a usted no le parezca que pecar sea malo, lo cierto es que es una ley espiritual. Y esa consecuencia va a venir a su vida, y esto no quiere decir que Dios le odie. Dios le ama. A pesar de los errores que usted cometa, Dios le ama. Pero la consecuencia de haber violado su ley, usted y yo no vamos a poder evitarlo. Usted no puede evitar la ley de la gravedad sencillamente porque a usted no le gusta o no le parece. Si se arroja, se va a matar. Si usted mete la mano en el fuego, se va a quemar. Aunque no crea que el fuego quema, se va a quemar. Así son las leyes de Dios. Y las leyes de su reino no son para filosofarlas, no son para si las creo o no. Son leyes y no las puedes transgredir. Consecuencia de esta desobediencia, Génesis 3, 16, 19, ahora sí, mire lo que pasó. Consecuencia. Génesis 3, 16, 19 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, la mujer fue creada para dar a luz sin dolor. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 17.
Hay muchas mujeres que dicen, es que mi marido se enseñó. Y hay algunos maridos que han llegado hasta matar a sus esposas. Hay algunos maridos que creen que las esposas son propiedad de ellos. Enseñorean sobre las mujeres. Es una maldición. El marido no es propiedad de la mujer. O la mujer no es propiedad del marido. Verso 17. Es una maldición. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás. Mandar es una orden, no es una sugerencia. No es que comas si quieres y... No comas. Y si Dios te dijo que no lo comas, no comas. Si la Biblia te dice no lo hagas, pues no lo hagas. No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Ay, ¿a cuántos viven esto? Comer con dolor todos los días para conseguir alguito. Ay, Dios. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Consecuencia. Jesús decidió llevar en su humanidad el pecado de todos nosotros. ¿Y qué pasó? Jesús estaba diciendo después, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre abandonó a Jesús en ese momento tan difícil? Porque Él llevaba en su cuerpo el pecado del mundo. Y al final, consecuencia del pecado, Jesús va a la cruz y muere como el más vil de los criminales. La conclusión es, si Dios, que es un Dios de amor, no le pasó por alto que su Hijo Jesús llevara en su cuerpo el pecado del mundo, y Jesús tuvo que pagar el precio, ¿qué nos hace pensar que a usted y a mí sí podemos hacer lo que nos venga en gana y que nada nos va a pasar? No es así. Precisamente, la muerte entró en el mundo por el pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Dice la palabra. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, separados completamente. Es una ley y eso no lo podemos cambiar. Aunque pensemos es que Dios me ama, mire, grábese en su corazón que Dios le ama, no hay duda. A pesar de los errores y las equivocaciones que usted cometa, Dios le ama, pero no puede perder de vista que su ley no puede ser traspasada y que todo el que lo haga va a recibir sus consecuencias. Si usted mete la mano en el fuego, lo más seguro es que se queme, y eso no quiere decir que Dios no le ame, quiere decir que usted fue terco y metió el dedo en el fuego. La relación entre el pecado y la enfermedad es, sin embargo, un asunto muy complicado, pero referente a la lepra, puede decirse que esta enfermedad ofrece una imagen muy impresionante del pecado y de sus consecuencias mortales destructivas. Como narramos hace un instante, esta lepra se va comiendo poco a poco en vida a la persona. Así es el pecado. Cuando está enquistado en el corazón del hombre, se lo va comiendo poco a poco hasta que lo destruye. Se pueden mencionar las siguientes razones para apoyar esto. Primero, la lepra era una enfermedad infecciosa que continuaba extendiéndose con insidia y afectaba al cuerpo entero. De la misma manera que el pecado lo contamina todo a su paso, sabemos que nada bueno mora en nuestra carne de pecado. Lo dice Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18 enseña. Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos batallamos con esto a veces? Queremos hacer el bien, pero hay algo
El apóstol está diciendo, yo sé que el mal está en mí. Lo segundo, el leproso era considerado casi muerto. Y para esto me voy a referir al momento cuando Aarón, hermano de Moisés, habló de su hermana María que había murmurado en contra de Moisés y le cayó una lepra por haber hablado del hombre de Dios. Números capítulo 12, verso 12 dice su palabra, Números 12, 12. Aquí encontramos lo que dijo Aarón. Mire lo que dijo al referirse a la lepra de María. No quede ella ahora como el que nace muerto. La lepra es como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Como pecadores, somos muertos. Somos muertos, aunque nos movamos de aquí para allá, muertos espiritualmente. Somos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios. Así lo confirma, esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2:1 dice la palabra, y Él os dio vida. ¿Y por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solo Dios puede darnos vida. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 7. Segunda de Reyes 5, 7 dice la palabra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Solo Dios da vida. Solo Él da vida, y por eso estamos aquí. Porque el único que nos puede otorgar esa vida es Él. ¿Qué más pasaba con el leproso? El leproso era juzgado inmundo. Tenía que rasgar sus vestidos como señal de duelo y gritar por donde quiera que iba, inmundo soy, para que la gente que iba caminando por allí y escuchaba eso, la gente salía despavorida para no acercarse a él. Levítico capítulo 13, verso 45, es terrible. Levítico 13, 45 dice la palabra del Señor, dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. Así espiritualmente se encuentra una persona que está en pecado. Es como un mendigo, mira, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo, inmundo. De la misma manera, la inmundicia y la vergüenza del pecado se retienen en nosotros por naturaleza. En tiempos de Jesús, al leproso se le echaba de la casa a la calle, de la ciudad al campo y de la sociedad al sepulcro. Se le obligaba por ley a andar andrajoso y greñudo, a alertar a gritos a los transeúntes y a morar en los sepulcros vacíos, por lo que tener lepra era como estar muerto en vida. Sí. Y todo porque era un enfermo de alto riesgo, que contagiaba al que tocaba, y un impuro legal sin derecho a congregarse con otros en el templo. No podía ir a las reuniones porque contaminaba a la gente. Él estaba solo. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba lo contaminaba. A veces suele ocurrir cuando alguien se entera en la iglesia que fulano cayó en pecado. ¿Sabe qué hacen la mayoría de los hermanos? La mayoría de los hermanos de una vez lo sacan de sus contactos de teléfono, ya no lo vuelven a hablar, ya no lo vuelven a llamar, no vuelven a hablar con esa persona. Es más, algunos siervos de Dios le dicen, cuidado, yo te veo hablando con esa persona porque él pecó y te puede contaminar. Entonces, imagínese. Número 4, el leproso quedaba fuera del campo
a causa de su inmundicia. Fuera del lugar donde un Dios santo moraba en medio de su pueblo. Levítico, miremos ahora el capítulo 13, por favor, versículo 46. Levítico 13, 46, para los que están tomando nota. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. De la misma manera, sin Dios, mis amados, estábamos fuera, destituidos de la gloria de Dios. Vivíamos sin Dios en el mundo, siendo enemigos de Él. Romanos capítulo 5, miremos el verso 10, Romanos 5, 10. Enseña Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos, esto éramos antes de conocer a Cristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Número 6. El leproso no era curado por un médico, ¿sabía usted? Sino limpiado en presencia de un sacerdote. Levítico capítulo 14, verso 1 al 7. Levítico 14, 1 al 7. Dice la palabra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, porque el pecado te ensucia. Verso 3. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Verso 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Verso 5. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Verso 6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Verso 7. Y rociará, aquí viene lo bueno, rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará, rociando 7 veces, limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. La ceremonia para la purificación, sobre la base de los sacrificios prescritos, entre ellos la ofrenda por el pecado para hacer expiación para el leproso sanado, señalaba ser rociado con la sangre de los animales sacrificados 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y es impresionante porque, y sé que no es casualidad, 7 fueron los derramamientos de la sangre de Jesús, y 7 veces tuvo que sumergirse Naamán en las aguas del Jordán, el mismo río donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado para poder ser limpio de la lepra. Miremos esto. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14, dice la palabra del Señor. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Dice 7 veces. Él, si ustedes siguen profundizando en la historia de Naamán, él no quería sumergirse en ese río que le dijo el profeta. Él quería otros ríos. Y tal vez quiso sumergirse 1 o 2 veces. Y le dijeron las personas que estaban con él, oye, pero el profeta lo que te está diciendo es algo sencillo. Lo que te está diciendo es sumérgete 7 veces en el río Jordán y vas a ser limpio. Deje la terquedad, por Dios, Naamán. Y Naamán fue obediente y al fin, a regañadientes. Y la regañadientes se sumergió 7 veces. Voy a ver, 1, 2, ¿qué pasa? Nada, 3. Y cuando se sumergió la última vez, estaba completamente limpio.
se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, dice la Biblia, se volvió como la carne de un niño, como un bebé, y quedó limpio. Aquí ocurrió un milagro. Por supuesto, Naamán tuvo que ser obediente. La historia es fascinante. Dice que él tenía una chica que trabajaba con ellos, la chica era del pueblo de Israel y trabajaba allá en Siria, era como la empleada del servicio. Y este hombre estaba enfermo y la chica le dice a la señora, mira, esa enfermedad que tiene tu esposo, yo sé quién se la puede curar. Esta chica estaba en ese servicio y Dios la puso allí con un propósito. Miren lo importante que es dejarnos usar por Dios en donde Dios nos coloque. Y efectivamente le dijeron a Naamán, y Naamán dijo, bueno, yo voy a preparar aquí algunos regalos muy especiales. Pidió una carta del rey para que el profeta, cuando lo viera, mejor dicho, de una vez orara por él y fuera sano. Todavía yo creo que la lepra más grande que tenía Naamán era su orgullo. Y cuando llega donde está el profeta, va en su caballo, rozagante. Y dice que llegó a donde está el profeta. Usted no sabe quién soy yo. Es su caballo. Y le dijeron al profeta, mira, ahí está Naamán. Naamán, recuerdan ustedes que era un hombre muy valeroso, el rey lo tenía en gran estima y demás. Y el profeta Eliseo, tremendo profeta, ni siquiera salió a recibirle. ¡Wow! Ni siquiera vi. ¡Ay, tú eres Naamán! No. El profeta, yo no sé si estaba tomando un tinto, no sé qué. Lo cierto es que le dijo, vaya y díganle que se sumerja 7 veces al Jordán. No salió a verlo. Y dice Naamán, yo pensé que él saldría, yo pensé que él vendría, yo pensé que él me impondría las manos. A veces uno piensa eso, ¿verdad? Yo busqué a fulano para pedir ayuda, y yo pensé que él saldría corriendo, y yo pensé que él me diría, y lo que me dice es que me sumerja 7 veces en el Jordán. Y salió muy furioso en su caballo. Y la gente fue la que lo convenció. ¿Acaso no había más ríos que yo me pude haber metido? Mira, si el profeta te dijo en el Jordán 7 veces, ¿por qué no le haces caso? Bueno, y se metió. Y el milagro ocurrió. Obediencia, al final. Era el orgullo, la lepra de este hombre. Solamente la obra redentora de Cristo pudo quitar la mancha del pecado en nosotros. Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26. Hebreo 9, 24 al 26. Dice Hebreos 9, 24, 26. Escuche esto, es poderoso, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. En este punto, toda la iglesia se llena de gozo y de gratitud y dice, mi Señor Jesús, gracias por esa obra tan maravillosa que hiciste. Además, como personas que hemos sido limpiadas por su muerte, por su sangre, hemos de caminar en novedad de vida, es decir, en una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No está bien estar en Cristo y seguir siendo la misma persona de antes. Lo mínimo que pasa cuando estamos en Cristo y su sangre nos ha lavado es que ya no somos los mismos. Novedad de vida por el poder de su resurrección. La unción del Espíritu Santo, el aceite, nos permitirá hacerlo así. Cuando miramos al leproso Naamán, vemos en realidad la imagen de nosotros mismos. Podemos tener toda clase de talentos. Naamán era muy famoso, era victorioso, era valeroso, tenía muchas medallas, había ganado tal vez, muchos reconocimientos del rey. La gente también a nosotros nos puede apreciar
podemos tener una gran empresa, muchos títulos universitarios, una buena casa, viajar por el mundo, y aún así, en la vida de todos existe un grave pero. El pero de la manera, pero leproso. Pero, es decir, el problema del pecado enquistado en el corazón del hombre. A veces nosotros ante las personas nos vemos bien, pero el que sabe cómo estamos por dentro es Dios. Él realmente nos conoce. La enfermedad del pecado nos afecta y nos arruina. Nosotros solos no podemos solucionar ese problema mortal que destruye nuestras vidas. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si no hubiera venido Cristo, les aseguro, mis amados, que todos seguiríamos leprosos. Y con la lepra la maldición, y con la maldición la condenación. La purificación de la lepra de Naamán ofrece una clara ilustración de la purificación del pecador del pecado. El problema es que con lepra hay todos, nosotros insistamos en que todo está bien, cuando no es así. Hoy siento que el Señor nos está dando a nosotros también una oportunidad. Miremos Mateo capítulo 8, 2, 4, un hombre que tuvo esta oportunidad. Mateo 8, 2, 4, escuche. Mateo 8, 2, 4. Si alguien dice, es que yo no tengo pecado, ya eso es un problema de orgullo. Y el orgullo también es un pecado. Entonces, esta palabra también es para usted. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó. ¡Qué maravilloso! Mira, la gente huía de los leprosos y Jesús tocó a este hombre. Le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. El hombre de esta historia, que puede ser nuestra historia. Me identifico con estas historias de leprosos porque yo estaba peor. El hombre de esta historia estaba lleno de lepra, lleno de pecado. Y seguramente, porque la misma lepra se había extendido ya por todo el cuerpo, por lo que deducimos que padecía esta enfermedad desde hacía ya un largo tiempo, ya la tenía en todo. Es como cuando le dice a una persona, ya hizo metástasis, ya no se puede hacer nada, está desahuciado. Este hombre ya la lepra lo había tomado todo el cuerpo, porque la lepra empieza por manchitas, ¿verdad? Si así es el pecado. Entonces una miradita a la pornografía y eso no, esto yo lo puedo controlar. ¿Qué de malo tiene? Una miradita y ahí va creciendo hasta que se forma una llaga y hasta que se va comiendo las partes del cuerpo y así en todas las áreas. La condición de leproso lo había apartado de su familia. Un leproso puede ser un adicto a las drogas, al alcohol, a la que su familia le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya esto se acabó, tú no vas a cambiar, lárgate de aquí. Y el hombre le tocó irse, porque la lepra lo tenía demasiado cogido, como dice. Así es con el de la droga, con el adúltero, que no cambia y sigue con una y con otra y con otra. Ir separado de la ciudad. Este que presta, ¿verdad? También está leproso. El que presta ya lo ven venir. O usted recibe una llamada de ese que le presta todo el tiempo y no le paga. ¿Usted qué hace? Allá viene. Separado de su ciudad, de sus amigos, de sus seres queridos.
Evidentemente era un hombre demasiado necesitado como para desaprovechar la oportunidad que tenía delante de sí. Para entender un poco más sobre la condición de este hombre, debemos decir que los leprosos ya no podían trabajar como antes y por ende ya no se valían por sí mismos. Por otro lado, no tenían quien los atendiera, así que cuando contraían la enfermedad, se los apartaba de todos los que amaban y se les dejaba en la misma condición de vagabundos. Y así llevaban su tristeza. Así llevaban su dolor a todo lugar el que fueran. Una amargura, un vacío. Y cada vez que pecaban, se sentían más terrible que la vez anterior. Y tal vez han orado a Dios diciendo: Señor, quítame esto, ya yo quiero dejar esto. Ayúdame. A pesar de todo lo que este leproso ya sabía, quien ahora pasa cerca de él es Jesús. Y no sé si usted logra percibir la presencia del Señor en medio de nosotros, pero ese mismo Jesús está aquí ahora y está con usted ahora. Jesús estaba allí. El leproso estaba allí. Se había presentado la ocasión, la oportunidad. Estaba Jesús, la persona que estaba sanando a todo el pueblo. Aquel leproso no podía desaprovechar tal oportunidad, por lo cual se arriesgó a saltar las reglas conocidas. Él no gritó que era un leproso, no dijo inmundo soy, ni se apartó de los que estaban sanos, sino que se acercó a Jesús, suplicando por un milagro, y se postró ante el único que podía limpiarlo de su lepra. Esto nos deja una gran enseñanza en varios aspectos. En primer lugar, se acercó a Jesús apenas lo vio. Si tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para pedir ayuda, ¿para qué esperar? No, este año yo no cambio, el próximo, después que pase diciembre, yo ahí sí me voy a consagrar. ¿Qué estás esperando? Eso es lo mismo que aquel hombre. Y nosotros debemos hacer. Él se acercó a Jesús y obtuvo lo que necesitaba. ¿Qué tal tú? Acerquémonos, dice el Señor, confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿Qué haces lejos? Acércate más a Él. Búscale con todo el corazón. Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Este leproso pudo haber dicho: me van a rechazar porque soy leproso. Hay mucha gente que está con Jesús. ¿Qué dirá él? No, él dijo: esta es la oportunidad y lo que soy yo, me acerco a Jesús. En segundo lugar, este leproso se postró ante Jesús. Eso se llama humildad. La humildad es primordial a la hora de acercarnos a Dios. La Biblia dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Dónde dice eso? Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago 4, 6. Dice, Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El leproso sabía sobre el poder de Jesús. Sabía que Jesús podía sanarlo. Por eso tomó la decisión de acercarse a él con humildad y le rogó que lo limpiara. Dios siempre te escuchará si te acercas a Él con humildad. En tercer lugar, este leproso le pidió ayuda a quien podía brindársela. No había nadie más quien pudiera hacer lo que él necesitaba. Por ende, el leproso se acercó y pidió ser limpiado de aquella lepra. No le dio pudor. No se quedó acobardado. Él tomó coraje e hizo lo que debía hacer. A veces nuestra ayuda está cercana, pero tenemos vergüenza para pedir lo que necesitamos porque nos avergüenza tanto esas cosas que hacemos cuando nadie nos ve. O tal vez tenemos falta de fe y decimos, seguro que no se puede. Yo no puedo cambiar, ya lo he intentado tantas veces. O tal vez es nuestro ego no nos deje. Pero si quieres que Dios te limpie, si lo necesitas a Él, Él estará cerca. Por tanto, ora y búscale con fe. Él te responderá, tenlo por seguro. Lógicamente, si quieres ser limpio, pero si disfrutas la vida que llevas, el sentir cómo tu piel se cae en pedazos, así es complicado. No olvides este pequeño detalle que debes tener en cuenta. Mira, esto me impresionó. Porque cuando el leproso le dijo a Jesús que si quería podía sanarlo, mire lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, sí quiero, sí quiero. Y tal vez has estado allí, ¿será que Dios sí me puede perdonar todo esto que yo he hecho? ¿Será que Dios me puede limpiar de esta inmundicia? Dios dice, sí quiero hacerlo. Mateo 8, miremos el verso del 1 al 3. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice esta versión. Mire esto. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, mire que él no llegó a exigir. Ah, dicen que tú sanas, a ver, demuéstrame. No. Dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Verso 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. Yo creo que aquí es donde estuvo el secreto de la sanidad, porque todos lo rechazaban, hasta los hijos ni le hablaban, porque era inmundo. La familia le había dado la espalda, estaba fuera de la ciudad, y Jesús lo toca. Ese toque poderoso de aceptación donde te dice, yo no te rechazo. Esas heridas que había en el corazón de este hombre, de seguro fueron sanadas. Y le dijo Jesús, sí quiero. Dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. ¿Y por qué compartimos esto? Porque es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos ha enviado aquí para decirles o para recordarles que Él sí quiere limpiarnos. Él quiere limpiarte, no importa lo sucio que te sientas. Si te contara mi historia, te pones a llorar. Y estoy aquí simplemente porque soy el resultado de su misericordia. Y cada día Él ha ido limpiando y haciendo nuevas todas las cosas. Él quiere limpiarte.
y lo quiere hacer hoy. Termino con esto. La lepra del pecado solo puede ser limpiada por la sangre de Jesús derramada. En nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Hoy es un día de sincerarnos con Dios, ¿sabes? A muchos de los que están aquí yo no los conozco, no sé quién son o quiénes son. Pero no es necesario, porque Dios sí los conoce. Dios sí sabe quién tú eres. Y Dios sí conoce las luchas que tal vez has tenido con el pecado arraigado en tu corazón. Hay muchas cosas de las que has querido librarte y no has podido. Por ejemplo, la ira, el enojo. Tal vez el orgullo, esa tendencia a estar viviendo de lo que los demás puedan llegar a decir. Yo no sé si es un vicio, la lepra que tienes, que no has podido dejar ni quitar. Yo no sé si es esa tendencia a estar juzgando, a estar criticando, a estar señalando a otros. ¿Cuál es tu lepra? Tal vez tu lepra sea la amargura, tal vez tu lepra sea el temor. ¿Cuál es tu lepra? Tal vez tu lepra sea la falta de compasión con el prójimo. ¿Cuál es tu lepra? Tal vez sea la mentira. Y ahí está, la pelea, la contienda, la división. Tal vez tu lepra sea el adulterio, tal vez tu lepra sea la fornicación, tal vez tu lepra sea la inmoralidad sexual. ¿Cuál es tu lepra? Tu falta de fe. Yo no sé cuál sea tu lepra. Lo cierto es que hoy en medio de nosotros está el único que puede limpiar nuestra lepra, que es Jesús. Y hoy, amado Jesús, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado. A ti no podemos engañarte. Lo bueno de este programa es que nos permite a cada uno de nosotros, en lo íntimo, en lo secreto de su corazón, poder dialogar y conversar contigo y poder abrir nuestro corazón y sincerarnos sin que nadie nos escuche. Así que habla con el Señor y sincérate. A Dios ninguno de nosotros puede engañarle. Y Él sabe por qué estamos batallando y con qué estamos luchando. Tal vez son las inseguridades tu lepra, tal vez son los temores tu lepra, tal vez es la tristeza tu lepra. Temor al futuro, a la separación, al qué dirá, tal vez es una enfermedad tu lepra. Este leproso de la historia tuvo delante de él una preciosa oportunidad que no estaba dispuesto a dejar pasar por alto. Y hoy Dios nos está dando a nosotros también la misma oportunidad. Es bueno saber que el Señor Jesús quiere sanarnos así como quiso sanar a este hombre. Y hoy queremos tomarnos de esa oportunidad. Yo no sé a quién has ido buscando ayuda para que te libere. No conozco las lágrimas que has derramado delante de la presencia del Señor pidiéndole que cambie tu corazón, porque es cierto que no quieres desagradar a Dios, pero hay una fuerza dentro de ti que te lleva a hacer no lo que quieres, sino lo que la carne te pide. Hoy es un día en que tienes que postrarte a los pies del Señor y decirle: Señor, yo hoy te entrego mi vida por completo. Yo te pido, mi Señor amado, que tú me limpies, que tú me sanes. He intentado hacerlo por muchos medios en mi fuerza y no he visto el resultado. Límpiame tú, que esa sangre bendita que tú derramaste en la cruz del Calvario en 7 ocasiones, en el huerto de Getsemaní, cuando te arrancaron la barba, cuando te clavaron las manos, cuando clavaron tus pies, cuando traspasaron tu costado, cuando colocaron esa corona de espinas, esa sangre que brotó de tu espalda, de tu cuerpo llagado, yo la aplico sobre mi vida. Y así como Naamán se sumergió 7 veces en ese río, hoy nos sumergimos en el río de tu sangre bendita, y esa sangre nos está limpiando, esa sangre nos está restaurando, esa sangre ahora mismo nos está liberando para gloria y honra de tu precioso nombre. Y así como Naamán pudo salir limpio de ese río, hoy tú nos limpias a nosotros, y por eso te alabamos.
y por eso te bendecimos. Gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas. A ti la gloria y la honra. Gracias. Por el poder de tu Espíritu Santo seremos libres si el Hijo os libertare, y sé que tú lo has hecho hoy en nuestras vidas y lo has hecho hoy en nuestro corazón. A partir de este día somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. La lepra se ha ido. Somos sanos espiritualmente. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y a todos ustedes, un abrazo fraterno. Estamos limpios, entonces, por la sangre bendita de Jesús. Vamos a cuidar esas vestiduras. Imagínense que usted va para una fiesta y se puso un vestido bien blanco. ¿Qué hace usted? Usted se cuida para no ir a ensuciarse. Entonces vamos a cuidarnos para conservar esta limpieza que el Señor nos ha dado hoy. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Desde ya estamos trabajando en el que será nuestro especial el próximo sábado. Vamos a tener a Lily Goodman. No se lo pierda, por favor, por nada del mundo. A todos ustedes un feliz inicio de semana. Llévense en su corazón esto, por favor, que resume toda la enseñanza en una frase. La lepra del pecado solo puede ser limpiada por la sangre de Jesús derramada. Y Jesús ya derramó su sangre. No lo olvides. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.